Vamos a meditar en la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, en su versículo 24, con la ayuda del Señor. Isaías 29, 24. Vamos a dar lectura y posteriormente vamos a orar pidiendo a Dios su bendición para este momento. Gloria a Dios. Cristo vive, hermano. Gloria al Señor. ¿Sí lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Damos lectura entonces, dice: y los errados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos en esta noche, dándote gracias por la oportunidad de invocar tu nombre aquí en la casa de oración, en la casa de Dios. También, Señor, te damos gracias porque ha llegado el momento de meditar en tu palabra, para lo cual te rogamos que tu presencia maravillosa a través del Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada corazón aquí presente, para meditar, para aprender, para considerar tu palabra, para que seamos sabios, Señor, para que aprendamos doctrina, como dice el libro de los Proverbios. Toma nuestra vida en tus manos. Toda necesidad y ansiedad la hemos dejado ahí en el sitio de oración, y ahora, Señor, nos disponemos a escucharte, sabiendo que oraste. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar, hermano, con la ayuda bendita de Dios. Cristo vive para siempre. El nivel de analfabetismo en México ha disminuido en los últimos años. En el 2020, el 4.7% de la población de 15 años hacia arriba en México era analfabeta, lo que equivale a 4.466.431 personas. Pero en el periodo del 2010 al 2020, el analfabetismo de la población femenina de 15 años hacia arriba disminuyó de 34.5 a 26.2%. En el mismo periodo, el analfabetismo de la población masculina de 15 años hacia arriba disminuyó de 19.6 a 15.1%. Si humanamente, hermanos, hay esperanza para los analfabetas de aprender en lo espiritual, aún hay esperanza a todos aquellos que se rebelan a la doctrina. Todavía tienen esperanza de aprender, por supuesto, hermanos, porque lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, ya lo leímos. Y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Bendito sea el Señor. Esta es una profecía, hermanos, de Isaías profeta hacia Jerusalén, ¿verdad? En un momento, hermanos, donde había mucha rebeldía abierta contra Dios, el Señor instaba al pecador que se arrepintiera, pero Israel no quería. Y parecía, hermanos, que todo estaba perdido, y que aquellos que un día glorificaron a Dios y luego se volvieron a los ídolos, parece que sus días iban a acabar mal para ellos. Pero hay una profecía, hermanos, la cual dimos lectura, que el Señor abre una puerta de esperanza. Damos la gloria a Dios, hermano, porque a veces pensamos que hay personas que se salen del Evangelio y andan en otras enseñanzas torcidas, por supuesto, muy erradas, como aquí lo dice, los errados de espíritu. Hay mucha gente errada, hermanos, ha errado el camino, y aquí hay algunos que piensan que ya no hay remedio para ellos. Pero
Gloria a Dios. Y dice, los errados de espíritu aprenderán inteligencia. Bendito sea Dios. Los murmuradores, aquellos que hablan mal de la doctrina, murmuran. No lo dice a quien debe decírselo, lo dicen detrás, lo dicen en las calles, en las casas, porque saben que lo que dicen no es cierto. Por eso son murmuradores. Pero también ellos tienen una esperanza, hermanos. Tienen esperanza de que aprendan doctrina. Bendito sea Dios. Entonces vemos nosotros qué tan grande es el amor de Dios para los que se han descarriado del camino, que todavía hay esperanza de que aprendan doctrina. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, hemos de considerar en esta noche, hay una esperanza para los descarriados, para que aprendan la doctrina del Señor. Bendito sea Dios. Consideramos, hermanos, ¿verdad?, toda la Sagrada Escritura, y vemos nosotros que efectivamente Dios es bueno. Dios no es rencoroso, no guarda rencor contra nadie. Así la persona, hermanos, le ofenda con sus palabras, con sus prácticas, doctrinas erróneas, ¿sí? Se ha apartado del Evangelio, hablando mal de manifestando una apostasía tremenda, hermanos. La bondad de Dios es tan grande que mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios, porque aquí entra esto, ¿verdad? Mientras hay vida y esperanza, porque si esta persona muere en esa condición, pues tristemente ya no hay esperanza para él. Pero si aún está con vida, aún hay esperanza. Hay una pequeña luz de esperanza, hermanos, porque Jesús representa la esperanza para los perdidos. Gloria al Señor. A eso vino Jesús a este mundo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre. Vamos a la Escritura y encontramos también que Jeremías toca el tema, hermano. Vamos a Jeremías, profeta, con la ayuda del Señor. Jeremías, profeta, capítulo 3, versículo 21 y 22. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar lectura. Jeremías 3, 21 y 22. ¿Sí lo tenemos todos, hermanos? Dice la palabra: voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? El amor de Dios tan grande, hermanos, ¿sí? Que aunque una persona le niegue y se vaya y se aparta del Evangelio, y algunos hasta les pierden la oportunidad de volver, pero Dios es tan grande, hermanos, que con su pueblo precisamente actuó de esta manera. ¿Cuántas ocasiones Israel se rebeló? Muchas. Dios mío, son demasiadas. Pero aún así, Dios ama a Israel, ¿verdad? Dios ama a su pueblo y Dios va a restaurar a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos una profecía más, hermanos, de que Dios habla de esta rebelión de Israel como pueblo. Está sentado en la Sagrada Escritura, hermanos, que tristemente se apartaban de Dios con una facilidad. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, esto es una constante, ¿verdad? Se levantaba un rey que adoraba a Dios, pues la mayoría lo apoyaba, a Israel iba bien en general. Pero venía otro rey que no
compartía esas ideas y no buscaba a Dios, sino que buscaba a esos paganos, todos iban con él. O sea, nadie le decía estás mal, no, todos iban tras el rey y tras sus dioses ajenos, y luego venía la desgracia, el castigo de Dios. Y luego clamaban a Dios, pero Dios, que es bueno, les contestaba. Damos gloria al Señor, hermano. Pues alguno dirá, pues si no me buscaste era regla. No, pero hermanos, el amor de Dios es tan grande que a pesar de que Israel había sido rebelde, cuando su clamor estaba en el punto más álgido, ¿verdad? Tenían el problema ya muy fuerte. Entonces Jehová intervenía y enviaba salvación para su pueblo. Bendito sea Dios. Aquí lo vemos una vez más. ¿Cuál era la voz? La voz del llanto, los ruegos de los hijos de Israel. ¿Pero por qué? Dice Jehová, ¿por qué llora mi pueblo? Porque han torcido el camino de Jehová, se han olvidado de mí. Por eso, hermanos, como nos dice su palabra bendita, ¿verdad? No es Dios que nos castiga, sino el apartamiento, dice el Señor. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe y ve cuán amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Porque alguien que deja a Dios, hermanos, alguien que deja la doctrina por algunas doctrinas nuevas, fantasiosas, ¿verdad? Novedosas, y luego hasta critica la cuna donde nació y habla mal y habla y murmura y dice y así deshace, le va a ir mal. No porque no lo estemos deseando, simplemente porque dejó a Dios, hermano, le dio la espalda al Señor, ¿verdad? El Señor se le dijo, tu apartamiento te va a condenar. No es tanto Dios que esté castigando ahí de los rebeldes, no, su misma rebeldía los está castigando. Por eso Israel, dice aquí, está clamando, está llorando por los hijos de Israel. Y Dios es bueno, bendito sea el Señor. Por eso dice el versículo 22, convertidos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones, bendito sea el Señor. Hermano, Dios no se cierra la posibilidad del perdón, sí, no se cierra, hermanos, al contrario, Él es perdón en sí mismo, Él es amor, Él nos vino a mostrar el perdón. Una ocasión el apóstol San Pedro le pregunta, Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Él pensó, de seguro me va a decir nada más 7 veces. Y el Señor le dijo, no, ya sé lo que estás pensando. Yo te digo que hasta 70 veces 7. Y no era multiplicar 7 por 77, hermanos, sino lo que le estaba diciendo, las veces que sean necesarias. Tú tienes que perdonar una y otra y otra y otra, porque nuestro Padre que está en los cielos es perdonador. Y si no perdonáis vosotros las ofensas a tu prójimo o a tu hermano, yo no te perdonaré. Fíjese, hermano, el perdón de Dios del Señor a los discípulos. Y notamos aquí que Dios, hermanos, ama precisamente esa alma que se descarrió, esa alma que se desvió del camino. No importa cuál haya sido su situación, quizás se estorbó, quizás, qué sé yo, tantas son las razones o motivos porque alguien se aparta del Evangelio. ¿Sí? Y muchas ocasiones, ¿verdad?, se piensa que ahí terminó esa persona, que ya no hay esperanza para él. El amor de Dios nos demuestra, hermanos, que Él sigue amando. Bendito sea Dios.
Él sigue recordando a esa persona cuando estuvo en su casa, cuando lo adoraba, cuando le cantaba, cuando le servía. Dios lo sigue recordando. Bendito sea Dios. Yo sanaré tu rebelión. Y contesta Israel: he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Eso también es lo que hace falta, ¿verdad? Dios ama al pecador, al rebelde, sí lo ama, pero el rebelde tiene que venir y buscar y decir: tú eres mi Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Todavía quiero aprender doctrina. Allá donde me fui, parecía que estaba bien, pero no me enseñaron temor de Dios, no me hablaron de la condenación, solamente bendiciones, prosperidad, cosas hermosas y bonitas. Nunca me exhortaron. Y mírenme ahora cómo estoy, mi familia deshecha, mis hijos rebeldes. Tu maldad te ha castigado, pero yo sanaré tus rebeliones, dice el Señor. Bendito sea Dios. El Señor puede sanar todas las heridas de esa persona que se originaron precisamente por su apartamiento, porque se alejó del Señor. Pero Dios tiene el bálsamo, Dios tiene la cura. Bendito sea el Señor. Recuerden cómo dice, ¿verdad?, Isaías, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Él llevó nuestras rebeliones. La mención de la palabra rebelión. Tú llevaste nuestras rebeliones en el Calvario. El Señor en el Calvario pensaba en el pecador y después en el rebelde también. Sí, porque Él sabe que el hombre, el ser humano, en algún momento, como Israel, ¿verdad?, se rebelaba en contra del Señor, pero en lo profundo de ese corazón todavía amaba, había amor a Dios todavía. Y Dios amaba a ese pecador, ¿verdad?, a ese rebelde. Vamos a considerar la palabra de Dios, hermano, también, que es parte del plan divino en San Mateo 18, versículos 11 al 13. Vamos al Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 18. Cristo vive. Y vamos a dar lectura de los versículos 11 al 13, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a recordar, hermanos: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas? ¿No iría por los montes, dejar a las 99 a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallar la de cierto, os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Hermanos, esta es la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Creo que pues todos la conocemos. Y consideremos nosotros, hermanos, que Él está hablando pues precisamente con los discípulos, ¿verdad? Está exhortando acerca de ser como un niño, de tener la humildad, la sencillez para recibir el Evangelio del Señor con limpieza. Bendito sea Dios. Y aborda esta situación, hermano, de la oveja perdida, ¿sí? Que si bien se descarrió, ¿sí?, es un hecho, formó parte de la iglesia, Dios lo salvó, Dios lo limpió, Dios lo transformó, pero por alguna situación, y que tiene que ver también con el descuido espiritual, ¿verdad?,
¿verdad? Cuando alguien se descuida espiritualmente, pues entra en un letargo espiritual y a veces continúa, pero llega un momento que cuando si no reacciona, puede morir espiritualmente, ¿verdad? Puede morir, se resfría, muere y al rato se va al mundo, escucha doctrinas nuevas, le dan oportunidades, pero sin arreglar su problema, sin arreglar su asunto. Y eso, hermanos, ante Dios no va a contar mucho, ¿verdad? Cuando no se arregla algo pendiente con Él. Por eso Él siempre dice: venid luego y estemos a cuentas. Gloria a Dios. Hay que estar a cuentas con el Señor. Miren, puede haber lugares donde nos concedan con mucha facilidad honores, privilegios, pero si no arreglamos las cuentas con Dios, de nada sirve. Pueden dar nombramientos, aquí, luego llegué y ya me nombraron y me dijeron y me pusieron, pues sí, pero no están cuentas con Dios. Esto no agrada al Señor. Esta oveja perdida, ¿verdad? Y lo que manifiesta el versículo o la historia, hermanos, o quiere ilustrar, es el amor de Dios hacia la descarriada, ¿verdad? Que si bien también ama a las 99, pero las deja ¿dónde? En el redil, ¿verdad? No las deja a su suerte, no, las deja en el redil. El redil es un lugar seguro, por eso las deja, y por eso va por aquella una que hace falta. Hermanos, la encuentra y fíjense cómo dice: si aconteciese hallarla, si la encuentra, porque puede caber la posibilidad de que ya no la encuentre, ¿verdad? Puede caber la posibilidad de que ya no haya remedio para ella. Pero si hay la posibilidad, gracias a Dios, aquella ovejita reacciona, ve el poder de Dios, siente el amor de Dios una vez más en su corazón, ¿verdad? Voltea hacia el cielo en un momento de lucidez y dice, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Gloria a Dios. Y empieza a recordar, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ay, en mi casa tenía alimento y jornaleros y me volveré a mi casa. Qué bueno que está resplandeciendo la luz en ese corazón. El Señor está haciendo la obra, porque dice, hermanos, va y la encuentra, bendito sea Dios, y el Señor se goza. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Este mismo gozo debe de haber en la iglesia del Señor, hermanos. Sí, yo entiendo que a veces también, si alguien nos hiere, habla mal, pues también quizás deje algo en nuestro corazón, pero hay que perdonar. Y si llega una persona que Dios ya perdonó, hay que perdonarla, ¿verdad? ¿Quiénes somos para retenerle el perdón? Decía el apóstol Pedro, cuando vio que los gentiles eran llenos de Espíritu Santo, dice: ¿quiénes somos nosotros para retenerles el bautismo en agua a aquellos que Dios ya llenó con el Espíritu Santo? Es decir, él se pensó en sí mismo. Sí hay proceso, hay que respetar la doctrina, ¿verdad? Obviamente, a una persona que ha sido descarriada, pues no se le va a poner y se le van a devolver todo, no se puede, se tiene que seguir ¿qué? Un proceso, pues eso es doctrina. El descarriado tiene que aprender ¿qué? Doctrina, ¿sí? Tiene que aprender que hay una doctrina también para poder restaurarse. Gloria a Dios. Pero es parte del amor de Dios, hermano. Es parte de la misericordia del Señor, bendito sea Dios. Entonces Dios, hermano, nos manifiesta aquí que ese gozo, ¿verdad? Es como aquel gozo que
dice que cuando alguien se arrepiente, hay gozo, ¿verdad?, en los cielos. Bendito sea Dios. Aquí vemos ahora a alguien que se descarrió, que ya era salvo, pero que se desvió. Pero Jesús, hermanos, Jesús fue a buscarle. Bendito sea el Señor. Y Jesús lo encontró y tocó su corazón y él obedeció, volvió otra vez en sí. Y el Señor le trajo cargando en sus hombros. ¿Qué es lo que menos espera? Que las 99 que están en el redil le reciban, le adopten, una vez más, le arropen, vamos a decirlo así, hermanos, porque es un proceso, ¿verdad?, de Dios. Bendito sea Dios. Pero también tiene que pasar lo siguiente. Vamos a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Hay una esperanza para los descarriados que aprendan la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Ezequiel 18, 21 al 23, con la ayuda del Señor. Ezequiel 18, 21 al 23. ¿Qué es lo que debe de suceder ahí? Bueno, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Así es, hermano. Está siendo claro aquí el Señor, a través del profeta Ezequiel, de varios puntos. Por ejemplo, se tenía esa idea, ¿verdad?, que si el padre había cometido algún pecado, tenía la culpa los hijos, había una maldición de generaciones, ¿verdad? Y el Señor dijo: a ver, espérenme tantito, porque también ocurría lo contrario. Si había un hombre piadoso y se le prometían bendiciones para él y su vida, pero sus hijos ya no eran piadosos, ya no eran obedientes y exigían que Dios cumpliera su promesa a sus padres. Y él dijo al Señor: espérenme, a ver, vamos a aclarar el asunto, dijo el Señor, ¿verdad? Vamos a poner esto en orden. Dice: todas las almas son mías, así como la del Padre y la del Hijo son mías. El alma que pecare, esa morirá. Y el Padre por el Hijo y los hijos por los padres. Es decir, si el justo se mantiene en su justicia, va a vivir. Bendito sea Dios. Pero si este justo tiene hijos pecadores, pues esos hijos van a morir por su pecado, ¿verdad? La justicia del justo es para el que la vivió, para el papá. ¿Sí? Si el papá fue un hombre obediente, bueno, qué bien. Pero el hijo tiene que hacer sus propios méritos y buscar a Dios, y se tiene que arrepentir, porque si no se arrepiente, va a morir en su pecado. Ahora, lo contrario, si hay un impío, ¿verdad?, y se arrepiente, pues va a vivir porque se arrepintió, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que el Señor deja, hermanos, sentados las bases de la gracia. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Aquí ya no hay ese tipo de maldiciones generacionales, ya no existen, hermano. Eso fue quebrantado en el Calvario. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que si alguien de mis pasados obedeció o quiso adorar un ídolo, ese fue su asunto. Si yo conocí al Señor, yo soy de Cristo Jesús. Amén. Y al revés, si yo soy de Cristo y tengo descendencia, ellos tienen que buscar a Dios. Si alguien se vuelve ídolo, ese es su asunto de él, ¿verdad? Dice: ni el padre por los hijos, ni los hijos por los padres. El alma que peque va a morir. Pero también si esa alma que está destinada a pecar se arrepiente,
Porque al final de cuentas, hermanos, hay una esperanza mientras hay vida. Bendito sea Dios. ¿Cuál es esa esperanza? Que el impío, el rebelde, se arrepienta. Y si se arrepiente, pues el Señor le perdona. Bendito sea Dios. Dice, se apartara de sus pecados, guardara mis ordenanzas, hiciera juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Si se tiene que apartar de su pecado, no se trata de que siga lo mismo, no, sino que se vuelva a Cristo y vuelva a su primer amor. Bendito sea Dios. Vuelva otra vez a comprender la doctrina, la enseñanza. Dice, guardar todas mis ordenanzas, hiciere juicio y justicia. Cuando una persona hace juicio y justicia, es porque ya entendió la doctrina del Señor. Amén. Ya es una forma de vivir, ya la practica. Cuando hay que estar recordando, hay que estar diciendo, hermano, haga bien, sea misericordioso, pues como que no lo ha entendido. Pero cuando alguien ya entiende eso, esa doctrina, hermanos, ya sabe que tiene que ser misericordioso, tiene que ser compasivo, tiene que ser justo, gloria a Dios, tiene que ser honrado, ya lo sabe. Entonces, hay esperanza de que el rebelde aún aprenda doctrina. Claro que sí, hay esperanza, pero se tiene que arrepentir, ¿verdad? Que el Señor vaya en búsqueda de él, es decir, Dios va a dar la iniciativa, porque siempre es así. Nunca hacemos nosotros la iniciativa, hermanos. No amaneció un día y dijimos, ya me cansé de pecar y buscar a Dios. No. Él tomó la iniciativa. Él vino a nosotros. Él vino a buscarnos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Pero el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Y después nos arrepentimos. Hay arrepentimiento. Y empezamos a guardar la doctrina, la palabra de Dios. Y por ello no morirá, dice. Todas sus rebeliones que cometió no les serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Parecería, hermanos, que algunos versículos lo estuviesen diciendo, pero en realidad no. Dios no quiere la muerte del impío. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Hermanos, a veces el espíritu de Jonás, ¿verdad? ¿Cuál es el espíritu de Jonás? Ese espíritu que dice, pues mejor castígalos, son bien pecadores. Te blasfeman, te dicen, te hacen, te desean lo malo, castígalos, Señor. Pero si el Señor nos perdona, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué Jonás no quería predicar en Nínive? Porque Dios quería que los castigara. Ya, Señor, a ver, dice que todavía se sentó en una montaña a ver cómo Dios los iba a castigar. Y pasaron los días y no pasó nada, porque Nínive se arrepintió. Y el Señor los perdonó. Bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, hermanos, que Jonás se estaba enojando ya no era espiritual, ¿verdad? Eso era su carne. Sí. Lo que necesitaba era comprender el amor de Dios. Sí es cierto, cuando alguien sale, duele, nos ofende, pero cuando regresa, hermanos, ¿sabes por qué regresa? Es porque Dios lo está trayendo. Nadie regresa por sí solo a la casa de Dios, porque si regresamos por nuestro bien propio, nunca lo vamos a hacer, porque da vergüenza. De hecho, por eso muchos no regresan. Es que me da pena. ¿Cómo me van a ver mal? No, regrese, vayan. No, es que me da. ¿Verdad? ¿Escuchó usted eso? Sí, les da vergüenza. Pero entonces cuando llegan a venir, no es porque vinieron por su bien, Dios los trajo. Gloria a Dios. Y si Dios nos trajo a pesar de la vergüenza, a pesar de todo eso que sienten en su corazón,
Es porque, hermanos, el amor de Dios le ha cubierto su pecado. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y la iglesia tiene, ¿verdad?, la facultad de obrar, ¿verdad?, la restauración. Bendito sea Dios. 2 Corintios 2, versículos 6 al 8. Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, en su capítulo 2, versículos 6 al 8. Gloria a Dios. Esto es parte de la doctrina, ¿verdad? La doctrina de la restauración. Debe de haber un proceso de restauración. ¿Cómo dice, hermanos? Basta lealtad esta reprensión hecha de muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿De quién está hablando, verdad, el apóstol San Pablo? Recordemos que en la primera carta, hermanos, se está amonestando no a esta persona, sino a la iglesia que tomara cartas en el asunto, ¿verdad? Porque había un hombre pecador y que el pecado era muy gravoso y vergonzoso, ¿verdad? Que hasta los gentiles les daba pena hablar del asunto. Entonces les dice, ¿saben qué? Únanse y yo me uno en el espíritu con ustedes, y esa persona quítenlo de todos sus cargos. Incluso dice, entréguenlo a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Eso es correcto, hermanos. Sí. Cuando alguien peca contra el Señor, se amerita que una reprensión. Y si no le dicen, pues ya amerita ya, hermanos, algo más fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, es correcto actuar de esta manera, es parte de la doctrina. Incluso el rebelde tiene que aprender que eso es doctrina del Señor. No es que seamos nosotros demasiado exigentes, ay, es que ellos se creen santo, por eso no nos creemos demasiado justos. De hecho, sabemos, hermanos, que todos podemos ser factibles de caer también en algún momento. Cualquiera puede ser expuesto a eso, pero no por ello vamos a permitir ese pecado, ¿verdad? Y San Pablo dice a la iglesia, a esa persona, únanse todos, y yo con ustedes en el espíritu, entréguenlo a Satanás. Pasan los años y les escribe la segunda carta a los Corintios. ¿Saben qué, hermanos? ¿Se acuerdan de aquello? Sí, nos contristó a todos, a mí también me contristó, a mí creo que a ustedes, porque cuando un miembro se duele, por eso dice San Pablo, me contristó a mí, yo creo que también a ustedes los contristó. No es de decir, ay, qué bueno que ya se va, que ay, gloria al Señor. No, duele. Amén, hermanos. Duele. Y dice San Pablo, ¿saben qué, hermanos? Ya pasó tiempo, gracias a Dios, al hermano se le reprendió, se le molestó. Basta con esta represión. ¿Saben qué? Ahora hay que consolarlo. Gloria. Debéis perdonarlo y consolarlo. Bendito sea Dios. Estimados hermanos, ¿hay esperanza para el descarriado? Claro que sí. Nada más que esto es ahorita, en vida, mientras estamos aquí. Dios da la oportunidad, ¿verdad? Dios da la oportunidad. Está el caso de Pedro, San Pedro y Judas. Ambos le fallaron a Dios y ambos tenían las mismas posibilidades de arrepentirse, pero Judas no lo hizo y solamente se ahorcó. Y San Pedro, hermanos, se sintió muy mal, pero él sí se arrepintió de haber negado a Cristo, y hermanos, y dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces hubo un verdadero arrepentimiento, y no por haber negado al Señor
tú, ¿verdad? No, ya no hay que aceptarlo, ¿no? Fue, hermanos, una persona muy fiel a Dios. Y de hecho, se dice, según la tradición, que cuando él iba a morir, lo iban a crucificar igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero él dijo: yo no soy digno de morir así como mi Señor. Si me van a crucificar, pónganme de cabeza, pero así como Jesús. No soy digno. No se sentía digno. Y lo crucificaron de cabeza. Entonces él había aprendido a ser fiel al Señor. Bendito sea Dios. ¿Hay esperanza para el descarriado? Pues según la palabra de Dios, sí hay esperanza. Al final puede ser una persona fiel, ¿verdad? Que aprendió de una caída, aprendió a levantarse, aprendió a restaurarse, aprendió a obedecer, aprendió la palabra de Dios y fue fiel hasta la muerte. Qué bendición, hermano. Bendición en el sentido de que fue salvo de su apartamiento que un día tuvo, pero regresó a los pies de Cristo. Bendito sea Dios. Regresó al camino de la verdad, regresó al redil. Bendito sea el Señor. Una de las labores de la iglesia, nosotros como iglesia, también, ¿verdad? Que sean salvas las almas, pues que Dios restaure a los caídos con la ayuda del Señor. Pero es que ya vive así y vive asado y vive de esta manera, no, así ya no tiene perdón. Pues hermano, mientras hay vida, hay esperanza. Todavía puede salvarse y vamos a clamar al Señor. Y si Dios, porque Dios es el que nos toca, ¿verdad? Es el que va y toca. Y una vez que lo traiga el Señor, porque ya lo comenté, ¿verdad? Porque por su propio reino no volvería, esa persona no vuelve. Pero si Dios lo trae, es otra cosa, es diferente. Dios lo trae, lo impulsa. Entonces es necesario, hermanos, que como las 99, ¿verdad? Tratemos que esta persona sea parte de la iglesia de Cristo. Esa es la esperanza, hermanos, del Señor, y tiene que ver también en cómo esa persona responde al llamado de Dios. Dios está llamando a la iglesia que se arrepiente. Dios está llamando a los pecadores que se arrepientan. Dios está llamando a los caídos que se levanten, porque Cristo viene pronto. Bendito sea el Señor. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a poner este asunto en las manos de Dios para que el Señor nos ayude, hermanos, y podemos considerar hay una esperanza para los descarriados que aprendan la doctrina del Señor. Oramos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante ti con un corazón sincero, dándote gracias porque hasta aquí nos has guardado, Señor, y porque se sigue anunciando el Evangelio de paz. Ayúdanos a seguir invitando, evangelizando, hablando de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero también están aquellos que fueron rebeldes en algún momento, o lo siguen siendo, Señor, viven en abierta rebeldía, viven practicando otra doctrina. Ten misericordia de sus vidas, Padre nuestro, en el nombre de Cristo. Si son tuyos, llámanos, habla su corazón. Si son tuyos, que vuelvan al redil por amor de tu nombre. Aún hay esperanza que aprendan doctrina, esa doctrina que a veces por el día de hoy aún murmuran, hablan mal de tu palabra, pero tú, Señor, has abierto la puerta de la fe y de la esperanza para toda la humanidad. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová, sino lo que Dios quiere es el arrepentimiento, que busque a Dios y que venga a confesar su falta ante el Señor. Él es bien justo para perdonar.
nuestros pecados. Gloria al Señor. Y Dios levanta, Dios restaura, Dios perdona, Dios vuelve a limpiar esa alma. Oh Señor, esta esperanza para todo aquel que se ha apartado del camino. Ayúdalo por amor de tu nombre. Ayúdalo, Señor, para que Él pueda quitar toda barrera, toda vergüenza o miedo, Señor, que haya el enemigo puesto en su corazón. Ten misericordia a esas ideas que el adversario pone para que la gente no regrese. Ten compasión, quita esas ataduras, esos pensamientos malos, Señor, y ayúdales a volver a redil a la casa, porque ciertamente tú vienes pronto, Señor. Toma nuestra vida en tus manos, sigue preparando a tu iglesia, sigue preparando a tu pueblo, Señor. Háblanos conforme a la doctrina de Cristo, háblanos conforme a tu palabra, a nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Glorifica tu nombre, Padre del cielo, manifiesta tu poder, porque mientras haya vida, aún hay esperanza para aquellos que caminan en rebeldía, en abierta, Señor, rebeldía ante tu presencia. Ten misericordia de sus vidas, por amor a tu nombre, ten compasión de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu casa, Señor, esté llena de ti, llena de tu presencia y de todos los que has salvado. Muchas gracias te damos. También te rogamos por toda la iglesia en general, sus peticiones, sus necesidades. Tú sabes, Señor, cuántos han venido en esta noche con alguna petición especial. Contéstale, por favor. Haz misericordia, Señor, en el nombre de Cristo. Obra poderosamente en la vida de cada uno, así como en las actividades que tienen que desarrollar, Señor, diariamente. Tu gracia sea sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Dios. Hoy también te suplicamos que al salir de este santo lugar y seamos despedidos unos de otros, Señor, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu divino Espíritu sea con cada uno de nosotros desde hoy y por siempre. Amén. Así sea.